En la presente exposición vamos a hablar sobre el sistema de información contable. Los integrantes del grupo son Luis Burbano, Daniel Jaramillo y mi persona, Isabela Parra. En primer lugar, expresaremos la importancia de mantener un conjunto de registros contables, debido a que estos nos permiten conservar un conjunto de registros y documentos que pueden ser auditados en cualquier momento. Además de esto, salva a las empresas de verse expuestas a ciberdelitos, fraudes, información que no esté fielmente representada, entre otros delitos económicos. Dicho la importancia de mantener estos registros contables dentro de una empresa, hablaremos también sobre el concepto de un sistema de información contable, el cual es el que recopila y procesa los datos de transacciones y luego difunde la información financiera a la parte interesada. Los sistemas de información contable varían mucho de una empresa a otra. Varios factores dan forma a estos sistemas, como lo son la naturaleza del negocio y las transacciones en las que se involucra, el tamaño de la empresa, el volumen de datos que se manejan y las demandas de información que se requieren. Dentro de este sistema de información contable se maneja una terminología básica, la cual detallaremos con ejemplos para su mejor comprensión. En primer lugar, tenemos el concepto de evento, donde un evento es generalmente la fuente o causa de cambios en activos, pasivos y patrimonio. Un ejemplo de los llamados eventos contables son la compra y venta de bienes, la compra de materia prima y los pagos de dividendos a los inversores. Luego tenemos el concepto de transacción. Este es un evento externo que implica una transferencia o un intercambio entre dos o más entidades. Un ejemplo que ilustra las transacciones son la venta de bienes o servicios en efectivo o crédito, la toma de préstamos de acreedores, el pago de deudas con los acreedores y la compra de activos. Luego tenemos el concepto de cuenta. Esto es un acuerdo sistemático que muestra el efecto de las transacciones y otros eventos sobre un elemento. Para detallar mejor cómo se evidencia el efecto sobre un elemento, tenemos el caso de un activo que puede ser el dinero que se tengan bancos en cantidades que les deben los clientes, inversiones en acciones más o menos. También tenemos el caso de los pasivos que pueden ser deudas por préstamos con entidades de crédito o sueldo de los trabajadores que aún no se han pagado. Y como último elemento, el patrimonio, que puede verse reflejado en las cuentas como el capital social o las reservas voluntarias. Continuamos con las cuentas reales y nominales. Tenemos que las cuentas reales, que son las permanentes, son cuentas de activos, pasivos y patrimonios que aparecen en el estado de situación financiera. Para ejemplificar mejor este concepto, tenemos la división de los activos y los pasivos en corrientes y no corrientes. Los activos corrientes están, digamos, en la caja o en el inventario de mercancías, los no corrientes en terrenos, maquinarias, equipos. Los pasivos corrientes están en cuentas por pagar y los no corrientes en hipotecas por pagar. Para las cuentas nominales tenemos que son cuentas de ingresos, gastos y dividendos, excepto dividendos, aparecen en el estado de resultados. Un ejemplo de cuentas nominales pueden ser las ventas, devoluciones en ventas, gastos de alquiler o devoluciones en compras. Algo importante por mencionar es que las empresas cierran periódicamente cuentas nominales, no cierran cuentas reales. Luego tenemos el libro mayor, que este contiene las cuentas y es una colección de todas las cuentas de activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos. Un ejemplo de cómo se ingresan estas cuentas o demás al libro mayor podría ser de la siguiente información. Con la fecha en que se llevó a cabo el evento, la persona que lo hizo y el monto que ingresó, se retiró o se transfirió. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo se deben ingresar los datos a este libro mayor. Se realizó el mes tal, el día tal, en el 2000 tal. Y el evento que se llevó a cabo fue por el monto de. Luego tenemos el diario. Este se tiene que es el libro de entrada original donde la empresa registra inicialmente las transacciones y otros eventos seleccionados. Tenemos el destino, el cual pues es el proceso de transferir los hechos y cifras esenciales del libro de entrada original, que es el diario, a las cuentas del libro mayor.
Tenemos el saldo de prueba, que es la lista de todas las cuentas abiertas en el libro mayor y sus saldos. El balance de prueba tomado inmediatamente después de que se hayan contabilizado todos los ajustes se denomina balance de comprobación ajustado. Un balance de prueba tomado inmediatamente después de que se haya contabilizado las entradas de cierre se denomina poscierre o después del cierre, que es balance de prueba. Las empresas pueden preparar un balance de prueba en cualquier momento. Continuamos con uno de los conceptos más importantes, que son los estados financieros, los cuales son declaraciones que reflejan la recopilación, la tabulación y el resumen final de los estados contables. Se han involucradas 4 declaraciones. El estado de situación financiera muestra la situación financiera de la empresa al final de un periodo. El estado de resultados, que mide los resultados de las operaciones durante el periodo. El estado de flujos de efectivo informa el efectivo proporcionado y utilizado por las actividades operativas de inversión y de financiación durante el periodo. Y finalmente, la declaración de ganancias retenidas concilia el saldo de la cuenta de ganancias retenidas desde el principio hasta el final del periodo. Y para cerrar esta terminología básica, tenemos el concepto de cierre de entradas, que es el proceso formal mediante el cual la empresa reduce todas las cuentas nominales a cero y determina y transfiere el ingreso neto o la pérdida neta a una cuenta de capital. Los ejemplos de cierre de entradas vienen dados por revisiones de operaciones corrientes, inventario o valoración de existencias, provisiones de riesgo y gastos o el deterioro de valor de los activos. A continuación, tenemos débito y créditos. Los términos débito y crédito significan izquierda y derecha respectivamente. Estos son las entradas en el proceso de grabación de una empresa. Luego de digitar los débitos a la izquierda y los créditos a la derecha, se comparan ambos lados. Se dice que se encuentra un balance de débito cuando los montos del débito exceden las del crédito, y también se encuentra un balance de crédito si los montos del crédito exceden los débitos. Tenemos la ecuación contable, que esta es un sistema de partida doble que por cada débito debe existir un crédito y viceversa. La ecuación básica son los bienes, que son igual al pasivo más el capital. Y la ecuación expandida es de la siguiente manera. Bienes es igual a pasivo más capital compartida, menos ganancias retenidas, menos dividendos, más ingresos, menos gastos. En los estados financieros y la estructura de propiedad, tenemos que la sección del patrimonio informa el capital social y las ganancias acumuladas. El estado de resultado nos da a conocer los ingresos y los gastos de una empresa, mientras que el estado de ganancias retenidas informa los dividendos. La estructura de propiedad de la empresa dicta los estados de cuenta que forman parte de la sección de capital. Una corporación utiliza cuentas de capital social, prima de emisión, dividendos y ganancias retenidas. Una propiedad o sociedad utiliza una cuenta de capital y una cuenta de dibujo. Una cuenta de dibujo es más o menos lo que rastrea los retiros por parte del propietario. Tenemos el ciclo contable. Más o menos, una empresa normalmente utiliza estos procedimientos contables para registrar transacciones y preparar estados financieros. El paso a paso es registrar desde los diarios en el libro mayor o libros mayores, preparar un balance de pruebas sin ajustar, preparar el ajuste de las entradas del diario y publicarlo en el libro mayor, preparar un balance de prueba después del ajuste, preparar los estados financieros a partir del balance de prueba ajustado, preparar el cierre de las entradas del diario y publicar en el libro mayor, preparar un balance de prueba después del cierre y preparar las entradas de inversión, que eso sería opcional, y publicarlo en el libro mayor. Una empresa normalmente completa todos estos pasos en cada periodo fiscal. Bueno, para ir un poco más profundo con el diario es el lugar donde cada empresa lleva el registro de cada transacción y cualquier evento que también es conocido. No me equivoqué ahí. Bueno, para ir más profundo con el diario, es el lugar donde cada empresa lleva el registro de cada transacción u otro evento y también es conocido como el libro mayor. Es claro decir que todos los eventos están organizados cronológicamente en este libro. Esas son las entradas generales
de un diario. Está la fecha, las cuentas y los montos a debitar y acreditar, y debajo de ellas una explicación ligera donde comienza debajo del nombre de la última cuenta a acreditar y toma una o más líneas. El destino. El destino es el procedimiento de transferir asientos de diario a las cuentas del libro mayor. En el libro mayor se ingresan las columnas correspondientes, las cuentas de débito a la fecha, la página del diario y el monto del débito que se muestra en el diario. Se escribe el número de cuenta en el que se registró el monto del débito y luego se ingresa en las columnas correspondientes las cuentas acreditadas con la fecha, la página del diario, el monto del crédito que se muestra en el diario. Y como último, en la columna de referencia del diario se escribe el número de cuenta en el que se registró el monto del crédito. Y para el balance de prueba, enumera las cuentas y sus sueldos al final de un periodo contable. Se organiza en un libro de la siguiente manera: los saldos deudores en la columna de la izquierda y los saldos acreedores en la columna de la derecha. Y luego ambos totales deben coincidir al final. Lo que hace un balance de prueba es que ayuda a descubrir los errores en el diario y en la publicación. Dentro de los procedimientos para preparar un balance de prueba están, primero, el listado de los títulos y de las cuentas, más los saldos. Segundo, los totales de cada columna de crédito y débito. Y como tercero, se demuestra la igualdad de las dos columnas al final. Ajustes de entrada. Las compañías hacen ajustes de entrada para organizar el periodo donde los servicios son prestados y donde los gastos son reconocidos. El ajuste financiero hace que sea posible el reporte del estado financiero, donde los activos, pasivos y patrimonio están en la fecha de estado. Algunos eventos no se registran diariamente porque no suelen ser convenientes. Por ejemplo, el consumo de suministros y obtención de sueldos. Y algunos costos no se contabilizan durante el periodo contable porque expiran con paso del tiempo y no como resultado de transacciones diarias recurrentes. Tipos de ajustes de entrada. Primero, aplazamientos. Dentro de los aplazamientos están los gastos pagados por anticipado. Son aquellos gastos que se pagan en efectivo antes de ser consumidos o usados. Una entrada de ajuste de gastos de pago anticipado da como el resultado de un débito en una cuenta de gastos y un crédito en una cuenta de activos. Y también están los ingresos no cobrados, que es efectivo recibido antes de realizar servicios. Bueno, continuando con el segundo tipo de ajuste de entrada, tenemos los ingresos devengados, los cuales son ingresos por servicios prestados, pero aún no registrados a la fecha del estado de cuenta. Estos ingresos devengados pueden acumularse con el paso del tiempo, como en el caso de los ingresos por intereses. Un ajuste de entrada, cabe resaltar que registra la cuenta por cobrar que existe en la fecha del estado de situación financiera y los ingresos por los servicios prestados durante el periodo. Antes del ajuste, tanto los activos como los ingresos están subestimados. En consecuencia, una entrada de ajuste para los ingresos acumulados resulta en un débito en una cuenta de activos y en un crédito en una cuenta de ingresos. Tenemos ahora los gastos acumulados, los cuales son los gastos incurridos pero aún no pagados o registrados en la fecha del estado de cuentas. Un ejemplo de estos gastos acumulados pueden ser los intereses, los alquileres, los impuestos o los salarios. Debemos de tener en cuenta que estos ajustes por gastos devengados registran las obligaciones que existen a la fecha del estado de la situación financiera y reconocen los gastos que aplican al periodo contable actual, como ya se había dicho. Antes del ajuste, tanto los pasivos como los gastos se subestiman. Entonces, una vez dicho todo esto, por lo tanto, la entrada de ajuste para gastos acumulados da como resultado un débito en una cuenta de gastos y un crédito en una cuenta de pasivos. Ahora tenemos, una vez dicho todo esto, las deudas incobrables, que es básicamente como el reconocimiento adecuado de los ingresos y de los gastos, donde se dicta para registrar las deudas incobrables como un gasto del periodo en el que una empresa reconoce los ingresos por los servicios prestados en lugar
del periodo en el que la empresa cancela las cuentas o notas. Una empresa a menudo expresa las deudas incobrables como un porcentaje de los ingresos a cuenta del periodo. O bien, una empresa puede calcular las deudas incobrables ajustando la provisión para cuentas dudosas a un cierto porcentaje de las cuentas por cobrar comerciales y las cuotas comerciales por cobrar al final del periodo. Listo, una vez dicho todo esto, podemos entrar en el balance de comprobación ajustado. Entonces, ¿qué es un balance de prueba ajustado? ¿Y cuál es su propósito? Básicamente se radica en probar la igualdad de los saldos deudores totales y los saldos de créditos totales en el libro mayor después de haberse realizado todos los ajustes. Cabe aclarar que el balance de prueba ajustado es como la base principal para la preparación de los estados financieros. Entonces, una vez dicho esto, con base al balance de prueba ajustado se pueden preparar estados financieros. Como se puede ver en la imagen, los estados de retención de ganancias se sacan a partir de las ganancias retenidas y de los dividendos. Por otro lado, el estado de resultados sale a partir de los ingresos y de todos los gastos. Estos ingresos pueden ser por servicios y los gastos pueden ser gastos de sueldos y salarios, gastos de suministros, gastos de alquiler, gastos de seguro, gastos por intereses, gastos por depreciación, entre otros muchos más gastos. Luego, se prepara el estado de situación financiera a partir de las cuentas de activos y pasivos, la cuenta de capital social, la ordinaria y el saldo final de las ganancias retenidas. Entonces, como pueden ver de este balance ajustado, a partir de, pues, por decirlo así, el efectivo, las cuentas por cobrar, la estimación, los suministros, los seguros prepagados, el equipo, las cuentas por pagar, se derivan los bienes, el patrimonio y los pasivos. Entonces, como ya lo había dicho, de estas que había nombrado, se derivan las cuentas en los bienes, en el patrimonio y en los pasivos. Estos, como ya había dicho, son cuentas por pagar, ingresos por servicios no vengados, sueldos, salarios, intereses y capital compartido. Entonces, finalmente para la clausura tenemos procesos básicos y la entrada de cierre. Estos procesos de cierre reducen el saldo de las cuentas nominales, o sea, las cuentas temporales, a cero. ¿Con qué fin? Con el fin de preparar las cuentas para las transacciones al periodo siguiente. También tenemos las entradas de cierre, que son cuando las empresas generalmente preparan entradas de cierre solo al final del periodo contable anual de una empresa. Y para la preparación de estas entradas de cierre se deben de tener en cuenta: 1. Evitar duplicar involuntariamente los saldos de ingreso y gastos en lugar de ponerlos a cero. Y 2. El no cierre de dividendos a través de la cuenta resumen de ingresos, dado que los dividendos no son gastos y no son un factor para determinar el ingreso neto. Entonces, finalmente pues tenemos el balance de comprobación posterior al cierre. Entonces, una empresa puede tomar un tercer balance de prueba después de publicar las entradas de cierre y entonces a este se le va a denominar balance de comprobación posterior al cierre. ¿Y cuál es el propósito de este? El propósito es básicamente demostrar la igualdad de los saldos de las cuentas permanentes que la empresa arrastra al siguiente periodo contable. Pues como pueden ver en la imagen, pues está haciendo un balance de comprobación posterior al cierre con los datos que actualmente se tenían de los estados de resultados o el balance de prueba. Bueno, y pues finalmente, para finalizar esta exposición, pues vamos a presentar los tres estados de resultados, los cuales se derivan del balance de prueba. El que ya les había comentado, el estado de resultados, que es donde se clasifican los montos en categorías tales como utilidad bruta, sobreventas, ingreso de operaciones, ingresos antes de impuestos e ingreso neto. Tenemos también el estado de retención de ganancias, que es cuando una corporación puede retener los ingresos netos obtenidos en un negocio o cuando se pueden distribuir a los accionistas mediante el pago de dividendos. Y finalmente, el más importante, el estado de situación financiera, que es cuando se muestran los impuestos sobre la propiedad de los pagaderos como pasivos corrientes, porque es una obligación que se paga dentro de un año. El estado de situación financiera también muestra otros pasivos a corto plazo como cuentas por pagar. Bueno, muchas gracias por la exposición y pues esto fue el Sistema de Información Contable.